Hola, soy Feli y vamos a ver un poco mi recorrido por el Godó. Bueno, aquí tenemos una foto interesante de mi primera participación aquí, con 16 añitos. Ha pasado mucho tiempo desde ahí, pero lo recuerdo con especial cariño. Buena foto también esta, con mi entrenador, con Francis Roche en esa etapa de mi carrera. Tuve la suerte de jugar algunos partidos de algunos torneos con él. Esta es muy buena esta foto, esto fue un clinic, en este caso en la foto está Puyol ahí, jovencísimo también. Que veo en el fondo un Rafa muy niño, no sé si lo veis en la foto, ¿lo veis? Esta foto sí, me acuerdo además, el partido es un partido de dobles en la pista 1 y es con Fernando y es graciosa la foto porque estamos los dos en la misma posición celebrando un punto. ¡Wow! Madre mía, qué foto. Y estamos Rafa y yo, bueno, Rafa era yo era un crío, pero Rafa también. Aquí otra foto con Rafa de cuando jugábamos el doble, hemos jugado un par de veces, creo que hemos perdido 2 veces en la final, puede ser. Vestidos igualitos, jóvenes. Esta es buenísima. Esto es el clinic también, como ya y con John McEnroe, que me acuerdo que fue muy divertido. Esta es una foto que no recuerdo el año, pero sí recuerdo esta raqueta, que solo jugué unos cuantos meses con ella. Esta es con mi amigo y ex entrenador también, Albert Costa. Me hicieron un pequeño reconocimiento al jugador que más veces había participado en el Godó, ¿no? Esta es buenísima. Con mi querido Marc López, cuando ganamos el doble aquí, la verdad que me hizo mucha ilusión compartirlo con él porque ha sido mi mejor amigo siempre y mi compañero del alma. Nos tocaba bañito en la piscina después de ganar. Los ganadores y el ganador también de individual se tiran a la piscina con los pelotas cuando acaba el torneo. Este era mi club cuando yo vine a Barcelona, vine a vivir aquí con 14 años y tenía en mi cabeza pues, el sueño de algún día poder ser profesional y poder jugar el Godó, ¿no? Y nada, animarles a que el martes pues, vengan a verme, a vivirse a verme, como siempre han hecho, y que me den el apoyo necesario para poder el martes salir triunfando.